En torno a la obra del escritor alemán Ernst Junger se ha producido una polémica semejante a la que preocupó a los teólogos españoles en relación con la existencia del alma de los indios. De alguna manera, el hecho de que se le haya discutido en medios intelectuales mundiales con asiduidad, y el que una nueva política literaria tienda a revalorizarlo, le otorga, como lo hizo a los naturales el Papa Paulo III, la posibilidad de una lectura conversa, ya no traumatizada por su historia maldita, absolutoria de su derecho a la diferencia, y exoneradora de un pasado marcado por la gloria y la inmundicia. La polémica sobre Junger, que en medio de lamentaciones previsorias sobre su ceguera histórica ha reconocido la posibilidad de que también poseía un alma personal, se ha mantenido, sin embargo, en los límites del conocimiento de su obra. Pareciera que profundizar en Junger puede indicar de alguna manera una proclividad secreta, una oscura complicidad con este peligroso Yankar, intelectual orgánico de los desarraigados, al que se suele evocar como el cazador y animal de presa, que en la adolescencia se enrola en la Legión extranjera francesa, testimonio que deja en Juegos Africanos, se le presenta como situado de pronto a la sombra de las espadas, y esta exaltación hecha tipología se presenta como el truco con que se evade el contenido de su obra. Por ello debe partirse de un principio: Junger sigue siendo el mismo, es un réprobo permanente y resuelto, una conciencia erguida y soberana, yo siempre he tenido las mismas ideas, solo que la perspectiva ha cambiado con los años. 2. En Junger hay una sola línea ascendente, un impulso de creación unívoco que arranca en 1920 con Tempestades de acero, se afirma en Juegos Africanos, obra intermedia, que precede a En los acantilados de mármol, 1939, Heliópolis, 1940, y Eumesville, 1977. Resulta entonces necesario para llegar a Heliópolis y a un acercamiento a su comprensión, hacer referencia a un problema histórico. Junger, en la línea de Saint-Exupéry y de Henry de Monterland, ama la acción como el supremo valor de la vida, no existe una renuncia a las pompas del mal, a los frutos concretos de la acción. Hay, al contrario, a lo largo de su obra, un reflejo centelleante que nace de la negación deliberada de la bondad, un aliento nietzscheano de que no encontraremos nada grande que no lleve consigo un gran crimen. Por ello es que debe ahorrarse la gratuidad de perdonarlo, de ver en Junger al intelectual víctima de sus demonios. De esta forma, si Junger ha padecido un Nuremberg simbólico, la actitud rectora de su creación ha permanecido firme sobre la marejada, sobre los prejuicios políticos y aún sobre la conmiseración que nunca ha necesitado. No hay en su obra, como producto de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, una disociación de un antes y un después, una versión suavizada del mal, que habría retrocedido de su estado agudo a su estado moderado. Por ello, si su texto La guerra, nuestra madre, escrito en 1934, ha recorrido una suerte semejante a bagatelas para una masacre de Louis Ferdinand Salin, en el sentido de que ambos son unánimemente condenados y prácticamente inencontrables a excepción de fragmentos, el joven escritor alemán, que afirmaba que, la voluptuosidad de la sangre flota por encima de la guerra como una vela roja sobre una galera sombría, 3, es el mismo que canta El poder de la sangre, 31 años después de Cieno, fuego y derrota. Los gigantescos cristales tienen forma de lanzas y cuchillos, como espadas de colores grises y violetas, cuyos filos se han templado en el ardiente soplo de fuego de fraguas cósmicas. 4. El nuevo intelectual. El viejo Yankar, ha nacido como hijo de la burguesía industrial tradicional, en Heidelberg, el 29 de marzo de 1895, ha permanecido a sus 93 años de edad como un fiel artesano de sus sueños, un celoso guardián de sus obsesiones, un claro partidario de la acción. Por otra parte, se presenta el problema histórico. Junger, herido 7 veces en la Primera Guerra Mundial, portador de la Cruz de Hierro de primera clase y de la condecoración Pour le Mérite, la más alta del ejército alemán, miembro juvenil de los cascos de acero y de los bolcheviques nacionales, y ayudante del gobernador militar de París durante la ocupación alemana, es un nuevo intelectual, que rompe con el molde tradicional que tiene de la función intelectual la ilustración y la cultura burguesa. En cierta medida corresponde a los atributos que describe Gramsci del nuevo intelectual. El modo de ser del nuevo intelectual ya no puede consistir en la elocuencia motora, exterior y momentánea, de los efectos y de las pasiones, sino que el intelectual aparece insertado activamente en la vida práctica, como constructor, organizador, persuasivo permanentemente. 5. En este sentido, Junger va más allá de la elocuencia motora, de la relación productiva y mecánica de una condición económica precisa. Puede decirse entonces que si bien Junger tiene atributos de Yankar prusiano, teniendo parentesco con la casta sacerdotal militar que tiene un monopolio casi total de las funciones directivas organizativas de la sociedad política. 6.
esta relación funcional y productiva está rota en el caos, en el nihilismo y la decepción que acompañan a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Junger, que quizá en la época guillermina del orgulloso Dos Reich, hubiera podido reproducir las características de su clase, se encuentra libre de todo orden social como un intelectual del desarraigo, de la tribu de los nómadas en el poderoso grupo disperso de los solitarios que han luchado en las trincheras. Detengámonos en el análisis de este estado espiritual y de esta circunstancia histórica, cuya trascendencia se manifiesta en toda su narrativa, especialmente en el carácter unitario de su obra y en su posición ideológica, lo que a su vez nos permitirá comprender la clave de una de sus novelas más significativas del periodo de la última postguerra, Heliópolis, cuyos nervios se hallan ya entre el tumulto que sobrecoge al joven Junger, como un brillante fruto de la acción interna que sujetará su espíritu. Así podremos apreciar cabalmente a este autor central de la literatura alemana del siglo XX, para determinar cuál es el rostro que se ha cincelado, en la multiplicidad de espectros que lo reflejan con caras distintas. ¿Acaso es Junger, como quiere Erich Kahler, al que incumbe la mayor responsabilidad por haber preparado a la juventud alemana para el Estado nazi, aunque él mismo nunca haya profesado el nazismo? 7. Se trata del escéptico autor de la distopía o utopía congelada que se expresa en su relato Eumesville. ¿Quién es entonces este contradictorio anarquista autoritario? La trilogía del desarraigo. Podemos intentar responder con un juego de conceptos en los que se articulase su radiografía espiritual, con su naturaleza compleja y una historia convulsionada y devoradora. Esta visión nos dará un Junger revelado en una trilogía. Se trata del demiurgo del mito de la sangre, del cantor del complejo de inferioridad nihilista de la cultura alemana, del emisario del dominio del hombre faústico y guerrero. Solo así podremos entender cómo Junger pudo dirigir desde fuera de sí un pelotón de fusilamiento, certificar la estética del dolor con una segunda conciencia más fría o experimentar los viajes místicos del LSD o de la mezcalina. Requerimos verlo en su dimensión auténtica, la del condottiero que huye hacia adelante en un mundo ruinoso. Memorias de un condottiero. La aventura de Junger cobra el símbolo de una organicidad rotunda en la relación social del intelectual con la producción de una clase concreta. Se trata fundamentalmente de una personalidad que de alguna manera expresa Adriel Arasiel, es, el hombre de mano comunista, el hombre de las ciudades, neurasténico, excitado por el ejemplo de los fascios italianos, así como por el de los mercenarios de las guerras chinas, de los soldados de la legión extranjera. 8. Se verdadera patria son las llamas, la tensión del combate, la experiencia de la guerra. Su conformación íntima se encuentra manifestada en otro de aquellos que vivieron la encarnación de una civilización en sus últimas etapas de decadencia y disolución, así dice Ernst von Salamann en Los Proscritos: sufríamos al sentir que en medio del torbellino y pese a todos los acontecimientos, las fatalidades, la verdad y la realidad siempre estaban ausentes. 9. Es este el territorio en que Junger preparará la red invisible de su obra, recogiendo las brasas, los escombros, las banderas rotas. Cuando todo en Alemania se tambalea, se cimbran los valores humanitarios y cristianos, la burguesía se declara en bancarrota y los espartaquistas establecen la efímera República de Múnich, aparecen los elementos vitales de su escritura, que atesorará como una trinchera imbatible heredera del limo, con la llave precisa que abrirá las puertas de la putrefacción a la literatura. Es la época en que Junger, interpretando la crisis existencial de una generación que ha pretendido disolver todos sus vínculos con el mundo moribundo, toma conciencia de sí con un poder vital que no quiere tener nada que deber al exterior, que se exige como destino. Nosotros no queremos lo útil, práctico y agradable sino lo que es necesario y que el destino nos obliga a desear. Participa entonces en las violentas jornadas de los cascos de acero. Sin embargo, pese a ser un colaborador radical del suplemento Die Standard, órgano de los Stahlen, se mantendrá siempre con una altiva distancia del poder. Llegará a compartir páginas incendiarias en la revista Arminius con el por entonces joven doctor en letras y bolchevique nacional Joseph Goebbels y con el extraño arquitecto de la Estonia germana, Alfred Rosenberg. Cuando Junger escribe en 1939 en Los acantilados de mármol, que se ha interpretado como una alegoría contra el orden nacionalsocialista, han pasado los días sácratas en que los que volvían de las trincheras, en las que por largos años habían vivido sometidos al fuego y a la muerte, no podían volver a las escuálidas vivencias del comprar y el vender de una sociedad mercantilista. 10. Ahora una parte considerable de los excombatientes se ha sumado a una revolución triunfante, en que la victoria es demasiado tangible. Junger decide separarse en el momento del éxito. Hay un brillo superlativo, una atmósfera de saciedad, una escalera ideológica para arribar a la prosperidad de un nuevo orden. En el momento en que Junger ha decidido replegarse, abandonar el signo de los tiempos, batirse a contracorriente, encuentra,
una vez más, la salida frente a la organización del poder en la permanente rebeldía y en la conciencia crítica. Mas esta fuga no es una deserción, hasta el crepúsculo wagneriano sigue vistiendo el uniforme alemán. Su revuelta se manifiesta en la creencia en las situaciones privilegiadas, es decir, en los instantes en que la vida entera cobra sentido mediante un acto definitivo. Resuelve así, en la rápida decisión que impone la guerra, retornar a una selva negra personal con la desnudez irrenunciable de sus cicatrices, aislado del establecimiento y de la estructura del poder. El color rojo, emblema del condottiero, baño de fuego sobre la bandera de combate se ha vuelto, finalmente, equívoco, la sustancia de la revuelta y de los incendios se transformaba con facilidad en púrpura, se exaltaba en ella. 11. Junger, mirando las olas de la historia restallar sobre los acantilados de mármol, asistiendo al naufragio de la historia alemana, desolado en el retiro de las letras, exalta en la acción la única emergencia que no se descompone, el juego soberbio y sangriento. Que deleita a los dioses. El tambor de hojalata. Hemos mencionado que una parte significativa del material de sueños que forma su novela Heliópolis, se encuentra en el poderoso torrente de la aventura en que Junger se desenvuelve desde sus años juveniles. En realidad, de sus dos grandes novelas de la última postguerra, quizá Heliópolis sea más profundamente jungeriana que Eumesville en el sentido en que su universo está más nítidamente plasmado, de que no existe el patos de una mala conciencia parasitaria, y de que, a diferencia del usufructo de la fácil politización en que la literatura se manipula como una parábola social o histórica, retiene un poder metapolítico, esto es, un orbe estético que se explica a sí mismo, que se sustenta como un valor para sí. No está de más subrayar que, independientemente de la opinión de una gran parte de la crítica sobre En los acantilados de mármol y sobre Eumesville como un mensaje críptico anti-hitleriano, la primera, y como una denuncia contra el totalitarismo, la segunda, su interés real sobrepasa la circunstancia política, concediendo que esta haya sido la intención del autor. Intencionalidad difícil de mantener en un análisis que busque la esencialidad de Junger, por encima del escándalo y del criterio convencional. Heliópolis reconquista la tensión narrativa, el libre empleo de una simbología anagógica, el espacio de expresión que sea purificado de lo inmediato y de las presiones externas del quehacer literario. Ello quizás se explique por razones propiamente literarias y en este caso también históricas. Usamos la palabra reconquista como aquella que designa un esfuerzo que surge de la derrota, que se eleva sobre la postración, que recupera el valor existencial de la experiencia. De alguna manera, y luego de un sordo y pertinaz silenciamiento, el universo de Junger ha recobrado su sentido original, su autónomo impulso poético. Más allá de la tramposa equivalencia entre sus imágenes y una determinada concepción de la realidad. Si bien ha manifestado ya que no existe ninguna fortaleza sobre la tierra en cuya piedra fundamental no esté grabada la aniquilación, trátese de un mito, de un movimiento social o de una organización del poder. Heliópolis encarna la idea de que si los edificios se alzan sobre sus ruinas, también el espíritu se eleva por encima de todos los torbellinos, también por encima de la destrucción. 12. Esta es, entonces, una de las características fundamentales de la novela, el tiempo histórico siguiendo su cauce se ha absorbido. Lo ocurrido, su propia participación en la historia alemana contemporánea, se ha filtrado entre las cimas de los heleros como un agua nueva e incontaminada. Su escritura se ha librado del lastre y ha retomado un vuelo límpido, en el que narra la épica y eclipse de la Ciudad del Sol, como la crónica del reino de Campanella, más distinta a la construcción intelectual de la utopía. Hallamos en Heliópolis nuevamente al Junger de siempre, al artista independiente, que ha sepultado con el relámpago de su lenguaje, las bajas nubes sombrías del rapsoda de la eficacia militar y despiadada. José Luis Ontiveros. Texto publicado en la revista Fundamentos para una nueva cultura número 11, Madrid, 1988.